got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Ok, bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es acerca de la psicometría de los trastornos de alimentación. Ustedes previamente empezaron a contestar varios instrumentos y con base a estos instrumentos, pues bueno, podemos nosotros también de alguna manera solidificar el diagnóstico cuando un paciente presenta algún trastorno de alimentación, ¿ok? Bien, primero de manera muy general, pues bueno, definimos qué es la psicometría, ¿no? La psicometría se define como el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas. Estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se realicen de forma adecuada. Es decir, la psicometría lo que hace es una herramienta auxiliar de la psicología dentro de la evaluación psicológica para poder elaborar un diagnóstico, ¿ok? Así, por ejemplo, como nosotros los nutricionistas tenemos indicadores de la evaluación del estado nutricio, también dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis existen diferentes indicadores y diferentes instrumentos que permiten en este caso, pues bueno, solidificar o bien tener un mejor acercamiento hacia un diagnóstico en este caso del aparato psíquico, ¿ok? En el caso de los trastornos de alimentación, pues bueno, recordemos que las características peculiares o digamos la mayor parte de las herramientas psicométricas toman como base los criterios de diagnóstico del DSM-5, que ya lo estuvimos revisando en las clases anteriores, ¿ok? Bien, ahora el objetivo de la psicometría, pues bueno, el objetivo central es proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. Es decir, lo que hacemos es interpretar un hecho o un fenómeno, en este caso cognitivo, ¿ok? Y lo pasamos en este caso a un número y ese número permite entonces clasificar al paciente o de alguna manera diagnosticarlo, ¿ok? Bien. Ahora, dentro de los instrumentos que se utilizan o dentro de la psicometría que se utiliza de los trastornos de alimentación, pues es muy variado, ¿ok? ¿Qué significa? No son los únicos, estos que tenemos aquí son los instrumentos que utiliza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ¿ok? En este caso, por ejemplo, no son los únicos instrumentos que existen para poder evaluar o para poder diagnosticar un trastorno de alimentación, ¿ok? Existen muchísimos otros, pero digamos que tenemos que poner atención en aquellos instrumentos que presenten un alto nivel de validez en población mexicana, ¿ok? Recordemos que estamos evaluando trastornos de alimentación en un modelo de sociedad muy diferente, ¿ok? Entonces eso implica que se tienen que adaptar estos instrumentos o se tienen que validar a la población mexicana, ¿ok? Es decir, que realmente el objetivo por el cual estuvieron hechos o elaborados estos instrumentos realmente sigan cumpliendo con esas características dentro de otra población, es decir, aquí en este caso dentro de los mexicanos, ¿ok? Bien, y tenemos estos tres básicos que es el cuestionario de 3 factores o el 3-Factor Eating Questionnaire, ¿ok? Luego tenemos el inventario de trastornos de la conducta alimentaria o bien el Eating Disorders Inventory, que es la segunda edición o la segunda versión, el EDI-2. Luego también tenemos el test de actitudes alimentarias o el Eating Attitudes Test, ¿ok? Que es la versión de 26 ítems. Y estos tres son los que utiliza entonces la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, que, pues bueno, de alguna manera permite solidificar y permite obtener otros factores, ¿no? Y de alguna manera complementar el diagnóstico con la evaluación psicológica. Y bueno, este último que les pongo aquí, que es el cuestionario autoinformado de desorden o el Eating Disorders Examination Questionnaire, ¿ok? Que es el EDQ, que también lo está utilizando el Instituto Nacional de Nutrición, ahí el Salvador Subirán, y también el Instituto Ramón de la Fuente, ¿ok? Entonces, y también está validado para población mexicana, ¿ok? Bien. Vamos a ver las características psicométricas de los instrumentos de los que estuvimos hablando de manera muy general. En esta tabla me parece que es muy representativa. Si se fijan, donde tenemos el instrumento identificado por su abreviatura. Luego tenemos la validez interna. ¿Qué es la validez interna? La validez interna me va a poder brindar o me va a poder, digamos, dar cierta confiabilidad en el diagnóstico, ¿ok? Es decir, que las preguntas que contiene ese test o las preguntas que contiene esa prueba realmente están midiendo el objetivo para el cual fue hecho el instrumento, ¿ok? En este caso estamos hablando de trastornos de alimentación, considerando específicamente anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno por atracón, ¿ok?
Y pues bueno, el alfa de Cronbach es una medida estadística que se calcula cuando se quiere validar un instrumento o un test, ¿ok? Mientras más se acerque al valor de 1, es decir, 1.00, es un instrumento que tiene un alto valor de confiabilidad, ¿ok? En este caso, pues obviamente, mientras más cercano se encuentra ese 1, esta alfa de Cronbach, entonces será un instrumento con una alta consistencia interna, ¿ok? Pues donde se fijan, por ejemplo, aquí el más bajito es el cuestionario de 3 factores con un alfa de Cronbach de 0.87. Sin embargo, pues un valor de 0.87 me parece una buena consistencia interna, ¿ok? La cantidad de ítems de cada uno de los instrumentos, si se fijan, el que más tiene es el EDI2 debido a la cantidad de dimensiones que evalúa, ¿ok? Estos 4 instrumentos están validados o tienen estudios de validación en población mexicana, por lo tanto se pueden utilizar dentro de la consulta o dentro de la evaluación para los trastornos de alimentación. Y pues bueno, en la última columna vienen las dimensiones que evalúa, ya sea en número o bien de manera específica, ¿ok? Por ejemplo, el cuestionario de 3 factores evalúa 3 dimensiones: restricción cognitiva, desinhibición y hambre. El EDI2 evalúa 11 subescalas, el EAD26 3 dimensiones y el EDQ 4 subescalas, ¿ok? Vamos a ir viendo cada uno de los instrumentos, vamos a ver cómo se interpreta, vamos a ver cuáles son los resultados, para que ustedes vayan entendiendo cómo lo pueden ustedes aplicar dentro de su consultoría, ¿ok? Bien, recordemos que el experto en el manejo de instrumentos psicométricos es el psicólogo clínico, ¿ok? Nosotros como nutricionistas, tal vez a lo mejor necesitamos entrenamiento, pero si estás preparado y cuentas con la experiencia clínica para hacerlo, los puedes utilizar estos instrumentos o se los puedes aplicar a tus pacientes siempre y cuando tengas precisamente este sustento o esta formación profesional, esta experiencia clínica dentro del manejo de los trastornos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera recuerden que quien va a emitir el diagnóstico final es el psicoterapeuta, ¿ok? Sin embargo, como nutriólogos podemos apoyarnos de estos instrumentos para poder valorar, por ejemplo, el comportamiento y sobre todo evaluar las conductas y todo lo que es el régimen alimentario de la paciente o del paciente, ¿ok? Bien, continuamos. Ok, entonces el cuestionario de 3 factores, como ya habíamos dicho, tiene 3 dimensiones: la restricción cognitiva, la desinhibición y el hambre, ¿ok? Como parte de la restricción cognitiva, pues bueno, se refiere a la limitación consciente del consumo de alimentos para prevenir una ganancia de peso o promover la pérdida de peso. Es decir, la restricción cognitiva se refiere a que el paciente limite su alimentación o limite el consumo de ciertos alimentos para, en este caso, prevenir una ganancia de peso, ¿ok? O bien ya sea promover la pérdida de peso. Bien. Luego, como segunda dimensión, tenemos la desinhibición, ¿ok? Esta desinhibición tiene que ver con la pérdida del control, ¿ok? Tiene que ver con el asunto de que la persona bajo una situación de estrés emocional pueda perder el control y tener una hiperingesta o bien comer de más, ¿sí? A eso se refiere la desinhibición. Luego tenemos el hambre, que bueno, se tiene que ver con mecanismos fisiológicos y con todo lo que es la respuesta del que es el eje hipotálamo-hipófisis hacia la sensación de hambre, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con lo que siente el individuo y realmente identificar esta respuesta de si bien es un antojo o bien la persona realmente está sobre una situación de hambre y entonces sea necesario comer, ¿ok? Entonces, a eso se refieren esta última dimensión, que es el hambre. Bien. Ahora, ¿cómo se interpreta o cuáles son las instrucciones de interpretación? Se realiza mediante plantilla o bien asociando el valor de cada ítem de acuerdo a la dimensión. Ok, la plantilla es específica, en este caso, pues bueno, está dentro de su plataforma de la universidad, va a estar ahí la plantilla para que ustedes la puedan interpretar. Dependiendo del color es la pregunta, es decir, cada pregunta del instrumento tiene un color específico. En este caso tenemos el naranja, luego tenemos un verde y al final un amarillo, ¿ok? Y pues bueno, vamos sumando, digamos, por dimensión, es decir, vamos sumando todos los que tengan color naranja. Luego sumamos todos los puntos de los que tengan color verde y luego todos los puntos de los que tengan color amarillo, ¿ok? Sumamos el total de puntos de cada uno de los colores, ¿ok? En este caso sería de cada una de las dimensiones que está evaluando el instrumento, ¿sí? En este caso, pues bueno, aquí lo llaman factor 1, factor 2 o factor 3, referente a lo que estuvimos ahorita hablando, ¿ok? Y se divide en estos 3 rangos o digamos tiene estos puntos de corte el instrumento, ¿ok? Rango bajo o promedio de cada uno de los que están aquí, rango alto, es decir, a lo mejor no existe un riesgo de patología o de psicopatología,
y un rango clínico donde ya existe un riesgo de una psicopatología probablemente y sería importante evaluar en este caso o hacer alguna evaluación psicológica profunda, ¿ok? Bien. Bueno, esta tabla nos permite, nos ayuda a la interpretación del instrumento, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene alta restricción cognitiva, entonces va a presentar mejores resultados en su tratamiento, ¿ok? Ojo, siempre y cuando estemos hablando, por ejemplo, de un trastorno como el trastorno por atracón, ¿sí? Por ejemplo, que realmente el paciente se restrinja de una manera correcta, ¿ok? Acompañado de psicoeducación, entonces pudiéramos obtener mejores resultados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una paciente que es anoréxica restrictiva, pues obviamente esto ya no sirve. Sí, o sea, la alta restricción cognitiva, al contrario, va a ser una situación que va a mermar el estado de nutrición de la paciente y por lo tanto el pronóstico pues no va a ser tan bueno, ¿ok? Por el contrario, por ejemplo, si tiene una baja restricción cognitiva puede tener malos resultados, por ejemplo, si es un paciente que presenta trastorno por atracón, ¿ok? Luego la desinhibición, si es muy alta, pues obviamente es un mal pronóstico porque puede haber mayor ganancia de peso, por ejemplo, con las chicas de bulimia, las que utilizan bulimia, las chicas, por ejemplo, que tienen bulimia purgativa, o que, por ejemplo, pueden realizar un atracón y luego provocarse vómito. Pues bueno, estos atracones o esta desinhibición que presentan, pues puede ser de mal pronóstico, ¿ok? Si tenemos una baja desinhibición, pues obviamente vamos a tener mejores resultados, ¿ok? Luego, si reportamos una alta sensación de hambre, ¿ok? Entonces podemos obtener más resultados. ¿Por qué? Porque entonces significa que el paciente no está identificando probablemente su signo de hambre o bien su estructura de alimentación es mala, ¿ok? Y de alguna manera se está quedando con hambre porque muy seguramente solamente realiza una ingesta o a lo mucho 2 ingestas al día y eso probablemente no sea suficiente. Es decir, la ingesta o digamos el ingreso energético no sea suficiente para poder cubrir con todas las actividades metabólicas y las actividades físicas que realiza el paciente, ¿ok? Ahora, por el otro lado, por ejemplo, si el apartado, la dimensión de hambre resulta que es baja, pues no son mejores resultados porque de alguna manera podemos corroborar que la estructura alimentaria o del plan de alimentación del paciente pues es muchísimo más consciente y entonces no se queda con hambre, ¿sí? Si no se queda con hambre, entonces ¿qué pasa con la desinhibición? No existe desinhibición, ¿sí? Entonces de alguna manera podemos encuadrar al paciente para poder interpretar en este caso esta situación, ¿ok? Entonces estos son los factores o son las dimensiones que evalúa el cuestionario de 3 factores, ¿ok? Que es restricción cognitiva, desinhibición y hambre. Que como les mencionaba, por ejemplo, este test sobre todo nos ayuda a identificar algunos aspectos de la bulimia, de pacientes con bulimia o bien pacientes que tengan trastorno por atracón, ¿ok? O el binge eating disorder, ¿ok? Porque de alguna manera lo que hacen precisamente es evaluar esta situación de falta de control o evaluar esta situación que tienen de a lo mejor inclusive hasta de falta de adherencia al tratamiento nutricio, ¿ok? Entonces por eso es importante considerarlas dentro de una evaluación integral o dentro de una intervención que podamos hacer, por ejemplo, a manera futura dentro de dentro de la consulta, ¿no? ¿Ok? Bien, pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Y pues bueno, en la siguiente clase vamos a ver entonces las dimensiones y todas las características del instrumento del EDI2, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias.